Hermanos y hermanas en la fe, a todos le damos la bienvenida y nos gozamos en el Señor de juntos poder continuar el escudriñar de este maravilloso libro, el libro de los Hebreos. Si recuerdan, en los últimos encuentros, el autor de este libro, este hermano anónimo, pero inspirado por el Espíritu Santo, nos ha estado guiando a la confianza en alguien en particular, Cristo Jesús, el sumo sacerdote eterno dispuesto por Dios según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote proviene ¿de qué? De un rey de paz, de un rey de justicia. Un sumo sacerdote eterno. ¿Por qué? Porque entregó su vida y murió una sola vez y se levantó de entre los muertos y tiene vida indestructible. La muerte no se enseñorea sobre él, a diferencia de los sacerdotes anteriores, los hijos de Aarón, los hijos de Leví, los cuales debían ser sustituidos continuamente. ¿Por qué? Porque partían de esta tierra, porque morían y debía levantarse un nuevo sumo sacerdote para ministrar en favor del pueblo. Este sumo sacerdote, Jesucristo, es un sumo sacerdote que no presenta ofrenda por su pecado, pues no tiene pecado, a diferencia de los sumos sacerdotes hijos de Leví. Este sumo sacerdote es inocente, es santo, no tiene mancha, no tiene ningún defecto ante el juez justo. Pero ¿qué hizo? Se convirtió en pecado en favor nuestro. ¿Para qué? Para cargar con nuestra culpa y que Dios estableciese justicia por nuestro propio pecado, pero la estableciese sobre la vida de Jesús. Y Él entregó su vida en ofrenda por nuestro pecado y se levantó de entre los muertos para nuestra justificación. Este es un sumo sacerdote establecido por Dios a través de ¿qué? Juramento. Dios ha jurado en el Salmo 110, como hemos visto anteriormente, que su Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En cambio, los sacerdotes levitas no fueron determinados por Dios con juramento, sino que Dios se lo indicó a Moisés que debían ser los hijos de Leví los que ministrasen en el antiguo tabernáculo, pero no a través de juramento. ¿Por qué? Porque el accionar levita tenía un tiempo establecido, no es un sacerdocio eterno, sino que tiene una fecha de caducidad, y ellos representaban a Jesús el Cristo. Por ende es muy importante que nosotros hoy determinemos a la luz de la verdad en quién confiaremos. ¿Qué escogeremos a modo de sumo sacerdote? ¿El sumo sacerdote eterno dispuesto por Dios o sumos sacerdotes terrenales que representaban a Cristo, pero que no pueden redimirnos con ofrendas que continuamente se ofrendan, valga la redundancia, pero que no redimen el alma de aquellos que participan en estos ritos y ceremonias? La propuesta para hoy, amados hermanos, habiendo hecho una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto, es avanzar en un nuevo capítulo de este maravilloso libro, el libro de los Hebreos. Hablamos del capítulo número 8, pues aún quedan interrogantes varias acerca de este sumo sacerdote. Ya sabemos del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, establecido por Dios para siempre. Aún no sabemos dónde ministra. ¿Cuál es el tabernáculo en donde ministra el sumo sacerdote eterno? Sí sabemos que los sumos sacerdotes levitas ministraban en un tabernáculo en esta tierra dispuesto por Dios. No sabemos de este sumo sacerdote dónde ministra. Y lo que tampoco aún sabemos es qué pacto él fía o establece. Pues si hay cambio de sacerdocio, se enseñó en el capítulo 7, necesario es cambio de ¿qué? De ley, de pacto. Pero no sabemos de qué pacto establece. Bueno, hay varias interrogantes que aún necesitamos que sean ¿qué? Aclaradas. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, no serán ideas nuestras, opiniones, las cuales procurarán traer claridad a estas interrogantes. La palabra de Dios nos va a aclarar nuestras inquietudes. Y eso comenzará a partir de este encuentro y los siguientes desde el capítulo número 8. La propuesta, avanzar en los versículos 1 al 7 y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera, la cual dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y como hemos dicho en más de una ocasión, frenamos solamente por un tema de tiempo, pues sería adecuado poder continuar la lectura y escudriñar incluso todo el capítulo, pero no tendríamos los minutos necesarios. Requiere de inversión de tiempo, porque hay mucha verdad en lo que hemos leído y sobre todo en lo que llegará a partir de la semana entrante. Mucho para considerar, pero por la gracia de Dios, aunque sea hoy, podremos avanzar estos versículos. Versículo número 1, ahora ya considerando una lectura un poco más literal del texto, dice así. Capítulo 8, versículo 1. Ahora, el punto principal de las cosas siendo habladas. Tal tenemos sumo sacerdote, quien se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto principal de la enseñanza. ¿Cuál es el punto principal? Centrarnos, guiarnos a la confianza en Jesús el Cristo. Y este Jesús, el Cristo de Dios, es sumo sacerdote. ¿Qué se sabe de este sumo sacerdote? Obró y ¿qué? Fue elevado luego de su obra redentora, entregando su vida y resucitando entre los muertos. Fue elevado ¿qué? A los cielos, posicionado ¿en dónde? A la diestra de la majestad. ¿Quién puede estar al lado, a la diestra, de la divinidad o de la majestad Dios el Padre? Nadie. ¿Sino quién? Su Cristo. Y alguien dirá, ¿qué garantías tenemos de que Jesús el Cristo está sentado a la diestra de la majestad? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, al final del Evangelio, el relato es que Cristo fue tomado, fue elevado y se sentó a la diestra de la majestad. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, Pablo nos habla, el apóstol Pablo, de que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y alguien dirá, todo eso es nuevo pacto, pero tú, amigo, si eres de tradición hebrea y quieres garantía y certeza de las Sagradas Escrituras, Salmo 110, el cual hemos considerado versículo número 1. A la diestra de la majestad se encuentra el Cristo. Dijo el Señor a mi Señor que siéntate a mi diestra hasta que sean puestos todos los enemigos por estrado de tus pies. Solamente el Señor está sentado a la diestra del Señor, y esto habla de Dios, Dios el Padre y Dios el Hijo. No hablando del rey David, sino que David testifica de su Señor, el cual está sentado a la diestra de la majestad. Esto tiene el aval de las Sagradas Escrituras, que el sumo sacerdote eterno está donde, en la posición suprema, a la diestra de la majestad. No hay sumo sacerdote terrenal que esté a la diestra de la majestad. Te preguntas en quién confiar, tienes hoy respuesta clara y tiene el aval de las Sagradas Escrituras. Estamos presentando pruebas irrefutables. Salmo 110, alentamos a que todos lo cubran, es un salmo muy corto pero muy profundo. Invitamos a todos a que den lectura de manera personal a dicho salmo. En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento también, Evangelio de Marcos, por ejemplo, libro de Colosenses, tenemos que el testimonio de que Jesucristo está a la diestra de la majestad. Es en quien debemos de confiar. Pasamos al versículo número 2 de manera muy ágil, el cual nos dice, en los cuales santas o sagradas, la idea es sagradas cosas, ministro. Y en el tabernáculo verdadero que levantó el Kyrios, o sea, el Señor y nombre. Este sumo sacerdote que está sentado a la diestra de la majestad, ministra en las cosas santas o sagradas
en un tabernáculo diferente. En el tabernáculo no creado por el hombre, creado por Dios. Cuando hablamos de tabernáculo tenemos la idea de tienda, de esa tienda que mandó Dios a su siervo Moisés levantar en esta tierra. Jesucristo no ministra en el tabernáculo terrenal, ministra en otro, en uno celestial. Y veremos, ya lo vamos a ver en el versículo número 5, la diferencia entre el celestial y el terrenal. Por aplicación básica, el celestial es el verdadero tabernáculo. Es donde realmente se presenta la ofrenda redentora. Y las ofrendas en el tabernáculo terrenal eran representación de la obra redentora del Cristo. Este sumo sacerdote que está a la diestra de la majestad ministra en un santuario, en un tabernáculo superior, el que está en los cielos. Y alguien dirá, bueno, y eso de que hay un tabernáculo en los cielos, lo veremos en este mismo texto, ya inmediatamente. Pero está garantizado que hay un lugar en donde ministrar de parte de un sumo sacerdote y no accede ninguno de los hijos de Leví, sino que solo el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, puede acceder y puede ministrar, y es un tabernáculo celestial. Este ministro ministra las cosas sagradas, santas, en el tabernáculo verdadero, el tabernáculo levantado por el Señor, no por el hombre. Pasemos al versículo número 3. Porque todo sumo sacerdote, y ya aquí mirando hacia los hijos de Leví, ¿qué hace todo sumo sacerdote? Con el fin de ofrecer ambos ofrendas y sacrificios, es apuntado, es levantado, es elegido, por lo que es necesario tener también algo el que ofrecer. ¿Se acuerdan que nos había enseñado en las Escrituras que el sumo sacerdote era puesto de parte de Dios en favor del pueblo, para ministrar en favor del pueblo ante la majestad, ante el juez justo? Todo sumo sacerdote tiene que ministrar ofrendas, sacrificios por el pecado en favor del pueblo. Y esas ofrendas y sacrificios tienen que tener ¿qué? Tienen que tener un elemento que ofrendar. Así también el sumo sacerdote eterno tiene algo que ofrecer. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sumo sacerdote eterno y los sacerdotes terrenales, los hijos de Leví? Que los hijos de Leví presentaban ofrendas ¿de qué? De terceros, y en este caso esos terceros que eran animales. Pero el sumo sacerdote ofrenda otra cosa, su vida. Recordarán al último profeta que preparó el camino al Señor. ¿Quién era? El grande profeta, Juan el Bautizador. Registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, que dijo cuando vio a Jesús el Cristo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, recuerden que Juan fue apartado desde el mismo vientre de su madre para Dios, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu del Dios vivo, el cual le había ungido a Juan, ¿qué hizo? Detectó a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué pensamos cuando pensamos en un Cordero? Sacrificio redentor. ¿Qué ofrenda Jesucristo en el tabernáculo celestial? Su vida. Asociemos con lo anteriormente aprendido acerca de Melquisedec. ¿Qué había otorgado Melquisedec para bendecir a Abraham? Dos elementos, pan y vino. ¿Qué significan pan y vino? Enseñado en el Nuevo Testamento por Jesús, horas previas a su arresto, su cuerpo y su sangre. ¿Qué ofrenda Jesucristo para nuestra redención en el tabernáculo celestial? Su cuerpo, su sangre, para obtener eterna redención. Algo tiene que ofrecer el sumo sacerdote. Los terrenales ofrecían animales, el celestial su vida. Dios te está llamando a que confíes en el sumo sacerdote que ofrenda su vida para redimir tu alma. No hallarás redención en ningún otro sumo sacerdote, porque ningún sumo sacerdote puede ofrendar su vida. Dios no la acepta. Porque ¿qué es necesario? Una vida inocente. Solo el Cristo tiene vida inocente, tiene sangre impoluta, sin contaminación. En cambio, los sacerdotes terrenales, ya lo vimos, ¿qué hacían? Presentaban ofrendas, primero por ellos mismos, por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Este Cristo no ofrenda por su propia vida
no presenta una ofrenda para redimir su propio pecado, no tiene pecado. En cambio, Él ofrenda su vida por nosotros. Él tiene algo que presentar, su vida, el cual entregó por nuestras transgresiones y, como la Escritura dice, fue levantado luego entre los muertos para nuestra ¿qué? Justificación. Él presentó su vida como una ofrenda agradable, aroma agradable a Dios. Eso dice Efesios en el capítulo 5, en el versículo número 2. Una ofrenda agradable a Dios fue el sacrificio de su Hijo por nuestro pecado. Pasemos al versículo número 4 porque ha avanzado el tiempo. Invitamos a todos, como lo decimos continuamente, profundice cada uno en estos textos, profundice en la lectura. Nosotros estamos siendo muy ágiles solamente titulando. Dice el 4 así: luego, si ciertamente Él hubiese estado en la tierra, no incluso hubiese sido sacerdote, estando aquellos ofreciendo acorde a la ley ofrendas. ¿Qué está haciendo ahora el autor de Hebreos? Trazando una realidad clara. Si Jesucristo en la tierra hubiese procurado ofrecer sacrificios en el tabernáculo terrenal, en el templo en Jerusalén, ¿hubiese podido? Incorrecto. No. ¿Por qué Cristo no podía ministrar en el tabernáculo en Jerusalén? Porque no descendió de la tribu de Leví. ¿De qué tribu descendió Jesús? De Judá, y de Judá nada habló Moisés concerniente al sacerdocio. No le era legítimo a Jesús ministrar en el antiguo tabernáculo, en el tabernáculo de esta tierra, porque Cristo no fue apuntado de parte de Dios para ofrecer algún sacrificio terrenal. Cristo fue apuntado para ofrecer el sacrificio celestial, en un tabernáculo superior al de esta tierra. Y aquí es donde llegamos todos a la pregunta, bueno, ¿y qué es eso del tabernáculo celestial? ¿Dónde está enseñado? ¿Cómo tendremos garantía de que Jesucristo ministra en el tabernáculo celestial y que allí está el sacrificio perpetuo, el perdurable, el que me redime, el que limpia mi alma para siempre? El versículo 5 nos va a ayudar y nos va a convencer. Los cuales figura, o la palabra se puede ver como copia, y sombra sirven de los celestiales. Como ha sido divinamente instruido Moisés, estando cerca de completar el tabernáculo. ¿Cómo fue instruido? Con esta declaración: mira. ¿Mira qué? Mira, porque dijo el Señor, harás todas las cosas, acorde al modelo habiéndosete mostrado en el monte. Las cosas que se realizan en el tabernáculo terrenal, acorde a la ley, ¿son qué? Son figura o copia. Sombra ¿de qué? De las cosas celestiales. Y esto, ¿cómo el autor de Hebreos tiene la confianza de llegar a declarar esto? ¿En base a qué? Todas las declaraciones de Dios a su siervo Moisés en el libro de Éxodo. Capítulo 25, versículo 9, versículo 40, capítulo 26, versículo 30, capítulo 27, versículo 8, todas repiten lo mismo. Mira que hagas todo acorde a lo que se te mostró. ¿Qué tenía que hacer el siervo de Dios Moisés? Levantar un tabernáculo que representa, que copia lo que se le mostró. ¿Qué se le mostró a Moisés? El verdadero tabernáculo celestial. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Replicar lo verdadero. ¿Qué es el tabernáculo en esta tierra? Una réplica del verdadero. Por ende, lo que se hace en el tabernáculo terrenal es una representación de lo que llegaría a ser el Cristo en el tabernáculo celestial. Mira, Moisés, que hagas todas las cosas acorde a que al modelo habiéndosete mostrado en el monte. Dios le mostró a su siervo Moisés fiel el verdadero tabernáculo, en el cual ministraría ¿quién? El Cristo. El Cristo no vino a ministrar en el tabernáculo en esta tierra, en el templo en Jerusalén, porque Él no fue apuntado para esa obra. Para esa obra fueron apuntados los sacerdotes levitas, los hijos de Aarón. Y ellos fueron fieles en ministrar en el tabernáculo terrenal. Pero todos esos sacrificios y ese ministerio era una representación del ministerio perdurable, el verdadero, el del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ministra en un tabernáculo que no fue creado por mano humana.
es el tabernáculo que está en los cielos, en donde Cristo ministra la ofrenda de su vida y ¿qué hace? Se sienta a la diestra de la majestad. ¿Qué otro testimonio necesitamos de parte de Dios de que ya está todo realizado en su Hijo Jesucristo? Si está sentado a su diestra. ¿Qué sumo sacerdote en esta tierra puede sentarse a la diestra de la majestad? Si ni siquiera el hombre puede ver a la majestad sin morir. En cambio, el Hijo está a la diestra de la majestad porque el Padre se complació en la ofrenda de su Hijo y esa ofrenda fue realizada en el tabernáculo celestial, el verdadero. No la representación, el verdadero. ¿Qué elegirás tú? ¿Una copia o lo original? En nuestro diario vivir, cuando adquirimos algún objeto, ¿qué nos agradamos? En comprar un original de lo que sea, ¿verdad? No quisiéramos comprar copias. Bueno, así debería ser en el aspecto espiritual. Nuestra confianza tiene que estar en lo original. ¿Qué es esto? ¿La idea de menoscabar el sacerdocio levita? De ningún modo. No es menospreciar a los levitas y su ministerio, pero es comprender que ellos fueron apuntados por Dios para enseñarnos acerca del sacrificio y el ministerio sacerdotal de su Hijo Jesucristo, en quien nosotros debemos confiar. Por favor, amados, hoy depositemos toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, el cual es ministro, es sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo, en el celestial. Nos quedan 2 versículos para poder culminar el encuentro de hoy. Dice así: sin embargo, ahora, más excelente ministerio ha obtenido, acerca del Hijo está hablando, tanto más como también de mejor pacto Él es mediador, el cual sobre mejores promesas ha sido legislado. En este contraste entre el sumo sacerdote eterno, el sumo sacerdote que ofrenda su vida en un tabernáculo perfecto, el tabernáculo celestial, el verdadero tabernáculo, en ese contraste con los sacerdotes terrenales, el sacerdote eterno tiene un excelente, o sea, superior ministerio. ¿Por qué superior el ministerio del sacerdote celestial o el sacerdote eterno? Porque el ministerio de él se apoya en mejores promesas. Alguien dirá, ¿cuáles son? Ah, qué buena la pregunta. La expectativa la mantenemos hasta la semana entrante cuando se desarrolle el pacto en el cual ministra Jesús. Pero adelantamos algo. Tiene mejores promesas que el antiguo pacto. ¿Y el antiguo pacto qué? Como hoy ya vamos a ver, ahora de manera inmediata, nos dirige al nuevo pacto. Este ministro, este sumo sacerdote, ejerce un ministerio que tiene mejores promesas, más excelentes, y Él es algo. Él es el mediador entre Dios el Padre, quien pacta, y nosotros las criaturas caídas. Grábeselo todo oyente. Sepa con ciertísimamente toda carne que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Eso lo encuentras tú en el libro de Timoteo, en el capítulo número 12, en el versículo 5. No existe de parte de Dios un mediador distinto a Jesús el Cristo. Él ha sido apuntado por el Padre para que intermedie entre la majestad y nosotros. Fuera de Jesucristo no tenemos conexión eterna con Dios. No tenemos comunión eterna con Dios. No tendremos participación en la gloria divina. Solamente en la obra de su Hijo, porque Él es el mediador. Él es el intermediario entre Dios el Padre y nosotros las criaturas. ¿Por qué Él? Porque Él es el único con la característica especial de que, teniendo la sustancia del Padre, siendo divino desde siempre y para siempre, además tiene algo: humanidad. Porque Él se encarnó y conoce la parte nuestra, la parte débil, aunque Él sin pecado fue tentado en todo. Entonces Él es el único con la capacidad de hacer esta intermediación entre la divinidad y nosotros las criaturas caídas. Su ministerio se apoya en mejores promesas, porque Él es un ministro de un mejor pacto. Y nosotros tenemos una gran emoción de que si Dios nos da una semana más de vida sobre esta tierra, poder contar acerca de este nuevo pacto, que no va a ser un invento, sino que va a ser la cita literal de los profetas.
Nada se inventará, porque dirá, ¿esto de nuevo? Oh, no es un invento, esto se proclamó hace más de 2600 años y lo recibieron los profetas hebreos, uno de ellos en particular, el profeta Jeremías, también Ezequiel nos habla de ello. Versículo número 7, dice así: porque si el primero hubiera sido sin falta, no para un segundo se hubiese buscado lugar. Ahora, ¿de qué está hablando esto de primero y segundo? Está hablando de pactos. Si el primer pacto hubiese sido sin defecto, no era necesario un segundo o un nuevo pacto del cual nos hablan los profetas. Ahora la pregunta es esta, antes de culminar. ¿Cuál es el defecto del antiguo pacto? El antiguo pacto no fue dispuesto por Dios, la ley no proviene de parte de Dios y no creemos que Dios es un ser perfecto. Ciertamente lo es. Entonces, ¿cuál es el defecto del pacto? El defecto del pacto, ¿saben cuál es? El hombre. Ese es el defecto del pacto, el hombre. ¿Tiene la ley defecto? Perezca esa idea. Jamás acontezca que alguien diga que la ley contiene defecto. La ley es perfecta porque proviene de un ser perfecto. Entonces, ¿dónde está el área débil? El hombre que no puede sujetarse a la ley. La ley nos convence de lo que está bien y lo que está mal. Y también la ley nos demuestra que nosotros somos injustos y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Por eso es que la ley es un tutor para el hombre. Un tutor que guía a Cristo. Nos convence de nuestra injusticia personal y de la necesidad de una justicia superior que recibimos por fe. La ley no tiene defecto, el defecto somos nosotros. El pacto antiguo no tiene defecto, solo que el pacto antiguo nos demuestra que nosotros no podemos y que es necesario la intervención de Dios. ¿No puede el hombre salvarse a sí mismo? Llega el tiempo de que Dios intervenga. Y eso llegará en la semana entrante en la declaración del nuevo pacto, cuando veremos a Dios haciendo. Yo haré esto, yo haré esto. Nos va a contar en el nuevo pacto Dios a través del profeta Jeremías, citado aquí por el libro de Hebreos. Ese nuevo pacto es en el cual ministra Jesús el Cristo. El antiguo pacto nos guía al nuevo pacto. Los sacrificios del antiguo pacto representaban el sacrificio de Jesucristo. El antiguo tabernáculo terrenal era una representación, una copia del tabernáculo celestial. Las pruebas son irrefutables. ¿Qué resta, amados hermanos y amigos? Resta que cada uno hoy, individualmente, se vuelva en confianza a aquel que llama de los cielos y nos ha persuadido. Creemos, cada uno discierna, creemos que no hay argumentos para decir no tengo garantías para confiar en Jesús. Las garantías están todas establecidas, versículos tras versículos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo está garantizado en que Dios puso a Jesucristo como el autor de eterna salvación para los que confían en su nombre. Si tú no confías en Jesucristo, emana de tu propia rebelión y un día vas a rendirle cuentas a la majestad y Él te va a condenar en justicia por tu pecado. Pero no necesitas ser condenado, porque Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Él vino a salvarte y para salvarte ofrendó su vida. Él fue entregado por nuestras transgresiones y la Escritura dice que fue levantado de entre los muertos, resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Confía en Jesucristo, vuélvete de tu maldad, recibirás redención, perdón de pecados, recibirás vida eterna. No seas rebelde, no vayas en pos de tu propio camino, te vas a perder, porque no hay salvación en otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote eterno y Él es el ministro del nuevo pacto. Y esa es la propuesta para la semana entrante, si Dios lo permite. Poder escudriñar este pacto de mejores promesas. Nos resta el deseo ferviente que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.